¿Cómo le va, doña Rita? Buen día, ¿cómo está? Buen día. Para todas las mi que siempre la misma canción, ¿viste? Hacía mucho que no andaba por acá. Porque hubo un día que no hubo ahí tuvimos. una que no tuvimos, que después no sé ¿Enfermedad qué. fue? El patrio. Sí, hubo Enfermedad, algunas auto. cosas ahí en el Ah. medio, así que bueno, gustosa de estar aquí nuevamente. Muy bien, ¿cómo andamos? Bien, bien. ¿Frío afuera o no? No, vos sabés que bueno. no hace tanto frío. A Bien. ver, no estamos en verano ni en primavera, pero... Hermoso para enfermarse. Esos climas así, Sí. Hermoso, que capaz hermoso. que estás adentro calentito y salís y Sí. uno sale medio desabrigado y está fresquito, pero no hace ese frío espantoso que hizo. Hermoso para los saber últimos que días. terminas en cama la semana que viene. Bueno, no, che. Este grupo estuvo así No sea bastante mal. complicado. Mal. No sé, no, vamos a estar bien. Yo ya dije, estoy camino a la Pero bronquitis, claro. el sábado que viene, no se asusten. Yo no quiero estar más enfermo. Después de la... Si tenés ¿cómo fue lo tos, que tuve seguís yo? enfermo. Después del dengue ¿Fue tuve... confirmado? No No, sabía yo- eso. yo sí me Se lo lo confirmó. autodiagnosticó. Sí, pero no era. Ok. Pero después estuve, literalmente, que estuve viniendo, ustedes no se daban, pero yo salía de la. No se dan cuenta, o sí. Yo salía de acá, salía la cama. destruido. Sí. Tuve como 2 o 3 semanas que me duró un estado Yo me acuerdo. ¿Te con acordás que un día te vi y te fiebre? dije, che, Ale, Sí. vos estás ahí al recaído, 50, Sí. estaba mal, gente. Recién puedo decir que estoy bien hace esta semana, 2 semanas. Ujú. Que ya no tengo más fiebre, que ya, o sea, todos esos síntomas, Sí, pero y fue también una cuestión como horrible. energética, que tenés como toda la actitud para hacer Total, las porque cosas. aparte No, de las no últimas tenía baterías. en casa, no tenía ni ganas de sentarme a leer. No, era una cosa feo, sinceramente feo. Por eso digo, ahora me agarró esto de tos, pero no quiero estar más enfermo. Por favor, salud para Tenemos todos. que tirar así como unas energías. Sí. Bueno, hablando de salud Hablando mental. de salud, cuac, exactamente. Hablando de salud mental, bueno, quería contarles en el día de hoy, porque bueno, no los vi el sábado pasado, pero no quería dejar de pasar este encuentro para contarles que el 24 de mayo fue el Día Mundial de la Esquizofrenia, Ujú. ¿sí? Y tal vez hoy no nos pongamos a hablar estrictamente de los síntomas de la esquizofrenia, pero sí me parece que esa fecha conmemorativa nos merece alguna reflexión en este micro de salud mental. Ujú. En principio, la fecha se toma en honor al doctor Philip Pinel. ¿Ustedes se acuerdan que acá, de hecho, había un hospital psiquiátrico que se llamaba el Pinel, ahí en Oroño? No sé si lo Ay, ubicaban. no Bueno, sé. ya no está más. ¿De cerró. qué década estamos No, hablando? estamos hablando de ahora. Habrá cerrado, hará 3, 4 años. Sí. No, Ay, no no sé. No De todas sabía. maneras, bueno, era por este buen Gracias a señor. Dios no tuve que pasar por ahí. Por ahí. Era adentro en su hotelería, porque uno cuando evalúa a veces los lugares de internación, Sí. evalúa la hotelería, evalúa todas estas cuestiones. En hotelería era uno de los mejores en la ciudad de Aparte, Rosario. ¿dónde estaba Oroño? Oroño, sí, y no me acuerdo, bueno, Sí. pero Esas esas casonas hermosas. de Por ahí. epocales en la esquina. Sí. Bueno, el Día Mundial de la Esquizofrenia se conmemora el 24 de mayo en honor a él, pero por un motivo muy particular, y a mí me parece que ahí es donde está bueno que entremos hoy en este micro de salud mental. ¿Por qué se marcan las fechas? Sí, para que podamos Sí, hablar de ellas. exactamente. Así es. Exactamente, sí. Para que podamos decir algo al respecto. Y de la esquizofrenia lo que se intenta decir o justamente de construir tiene que ver con todos esos mitos, con todos esos prejuicios y con toda esa cantidad de cosas que se han ido creando a lo largo de la historia y que al día de hoy perduran tan ancladas en nuestras cabezas, ¿sí? Como por ejemplo esta idea de que la persona que tiene esquizofrenia es una persona que, bueno, que tiene que estar encerrada de por vida, de que no va a ser útil ni productiva para la sociedad. Sí. Esto no es así. Por otro lado también, este mito con el que yo me peleé un montón de peligrosidad respecto a las personas que tienen un diagnóstico como la esquizofrenia. Sí, yo siempre digo, a ver, señores y señoras, las cárceles no están llenas de personas con diagnóstico de esquizofrenia. Claro. ¿Sí? Entonces, que me muestren las estadísticas donde verdaderamente se demuestre que una persona con esquizofrenia es peligrosa. Claro. Porque, a ver, en honor a la verdad, es verdad que una persona cuando tiene esquizofrenia y está desestabilizada porque no recibió, ¿sí?, como ciudadano o como ciudadana, un tratamiento efectivo, sea por el motivo que sea, tal vez porque no pudo acceder en lo privado, porque en lo público está colapsado, porque la familia no supo qué hacer. Hay miles de motivos detrás de eso y no es el momento que vamos a estar encontrando responsables. Claro. Pero es verdad que una persona tal vez en un momento de desestabilización
puede generar algún daño. Pero esa no es la norma. ¿Sí? No es que todas las personas con esquizofrenia generan un riesgo. No es así. Entonces, todos estos mitos tenemos que ir desandándolos. A mí me gusta poder hacerlo en este micro de salud mental y también marcar muy rápidamente, porque tengo otro temita hoy para contar, para hablar con ustedes, que también obviamente tiene que ver con salud mental. A mí me parece que es interesante que rápidamente tracemos la línea del tiempo, ¿sí? Que pensemos que siglos atrás una persona que tenía un diagnóstico como esquizofrenia o cualquier otra situación, sea mental o física. Antes de que sigas, Sí. porque estamos hablando de esquizofrenia, Sí, ¿querés que definime cortito, Bueno. o sea, ¿cuáles son los parámetros? Bien, O sea, dale, ¿cómo gracias. es un esquizofrénico? Gracias Ale por la pregunta. Yo por ahí no sabía si estaba bueno que nos metamos ahí. Por supuesto que la esquizofrenia es un padecimiento mental, ¿sí? Que es una categoría diagnóstica. ¿Se acuerdan cuando en otros micros yo decía, bueno, esto no existe en el DMC4, que son los manuales de psiquiatría? Esquizofrenia como tal sí es una categoría diagnóstica, existen los manuales de psiquiatría y nos vamos a encontrar con un montón de definiciones y aparte con un montón como de subtipos de esquizofrenia. No es que existe solo la esquizofrenia. Pero para que lo entendamos rápidamente y podamos identificar de qué estamos hablando cuando decimos esquizofrenia, su sintomatología más característica se le llama síntomas positivos, y cuando hablamos de los positivos estamos hablando ahí como de dos líneas. Uno tiene que ver con los delirios y otro tiene que ver con las alucinaciones. Bien. ¿Sí? Sigo abriendo flechita. Cuando hablamos de los delirios, por ejemplo, nos podemos encontrar con una persona que tiene un delirio místico. Entonces, se los digo bien gruesamente para que entendamos. Es esta persona que se cree que es Dios, bajó del cielo, entonces llegó a la ciudad porque tiene que salvarnos de no sé qué peligro y tiene esta idea construida y solidificada, que por supuesto que con un tratamiento psicofarmacológico adecuado y con un abordaje aparte comunitario adecuado, esto puede desaparecer. ¿Sí? La persona que tiene este síntoma o cualquier otro no tiene necesariamente que vivir toda la vida con ese síntoma. ¿Ok? Entonces, dijimos, síntomas positivos, delirios, alucinaciones. Dentro de los delirios, por ejemplo, el delirio místico, este delirio de megalomanía, de pensar que yo soy Napoleón, que yo soy de grande, lo que le llamamos el delirio de grandeza. ¿Sí? Bueno, hay un montón de otros ¿sí? Y dentro de las alucinaciones, y que esto es como bastante frecuente dentro de lo que es la esquizofrenia, encontramos las alucinaciones auditivas, y que esto es lo clásico, el escuchar, digo lo clásico y es terrible, pero bueno, el escuchar voces, el escuchar murmullos, imagínense lo perturbador que es permanentemente tener esa vocecita, ¿sí? Y aparte, estas voces, lamentablemente, no son voces amigables, no son voces amorosas que te van a decir, dale Juanpi, vos podés. No, generalmente te van a decir, vos no servís para nada, porque mejor no te matás. Y tenemos también, dentro de las alucinaciones, las visuales, que esto es el ver, ¿sí? Y también las sensoperceptivas. Las también son todas tremendas, pero la sensoperceptiva tiene que ver con esto de sentir, por ejemplo, que me caminan bichos en el cuerpo. Sí. Re claro. Es un tema. Es un tema. Porque digo, yo pensaba, todo esto, ¿no? Estas alucinaciones, escuchar voces, esta sensación, quizás la pregunta es totalmente sesgada o no es, pero digo, ¿son generadas por la misma mente? O sea, hay ahí algo que obviamente algo químico, no sé qué será, que está fallando, que genera esto, porque realmente es bueno, siempre las preguntas son re interesantes, Ale, gracias, porque a mí como que me da pie, encima yo me empiezo a apasionar, gracias porque me da pie para contar algunas cosas. Mira, lo primero que quiero decir es que cuando alguien te dice, voy a decir un ejemplo pavo, que tal vez no tiene que ver con un síntoma, pero yo te digo, no, porque este buzo es rojo. Y aunque sea gris, a ver, yo quiero decir algo muy importante. Y esto, subrayarlo, por favor. Vale. Nadie puede juzgar la realidad psíquica de la otra persona. ¿Sí? Cuando una persona nos dice, estoy escuchando voces, por más que la persona que esté al lado acompañando no las escuche,
no vayan a decirle a esa persona, no, las voces no están, pero no, estás loco. Claro. No, no podemos hacer eso, Bien. porque esa persona efectivamente las está escuchando y esa es la realidad psíquica de la persona. Ok. Entonces, ahí es donde hay que trabajar. Ahora, dando respuesta a lo que vos me preguntabas. El otro día justo escuchaba a una psiquiatra que decía algo re interesante. Cuando aparecen estos síntomas, lo primero que se hace es como atacar el síntoma, ¡pac!, lo aplacamos, listo, ya está. Entonces, es como que la persona después queda absolutamente diagnosticada, queda absolutamente medicada y nadie se pregunta por qué ese síntoma apareció. Por supuesto que tiene que ver con una desregulación química y ahí, obviamente, si no, no Fármaco. darían medicación para que actúe Claro. a nivel neurotransmisores y que se acomode, digamos, como toda esa química cerebral. Ahora, alguien se toma el trabajo de preguntar, porque no da lo mismo la construcción de un síntoma que de otro, no da lo mismo la construcción de un delirio que de otro, o escuchar una voz femenina o escuchar una voz masculina, o que lo que yo estoy viendo es una imagen que viene de mi infancia o es una imagen que viene de mi trabajo de épocas. Entonces, esa composición del síntoma es la que merece ser escuchada y desandada, porque me parece que más allá de tal vez de la química cerebral, hay algo siempre que tiene que ver con la propia historia de cada persona. Y ahí, esa frase que a mí me gusta mucho repetir y que es de un escritor de Buenos Aires, que se llama Matías de la Rioja: somos historias, no diagnósticos. Si solamente Qué bueno. vamos a hacer foco en el diagnóstico y a callar el síntoma con un psicofármaco, pero nunca nos vamos a hacer una pregunta de por qué se compuso de esa manera ese síntoma, Claro. y nos vamos a quedar, me parece, a mitad de camino. Conozco casos donde simplemente se aplaca con Ujú. casos actuales reales cercanos, ¿no? Donde solamente se aplaca el síntoma. Ujú. Y yo no sé, a veces uno, viste, con estas cuestiones está siempre la pregunta, ¿es la enfermedad o es la persona? ¿Viste? Cuando hay una Claro, actitud, todo el tiempo. por ejemplo, alguien que vos le decís, mirá, sería bueno que vayas, porque no es solamente la cuestión, la consulta psiquiátrica que tiene que ver con esta cuestión de la necesidad de fármacos, sino también está lo otro, lo terapéutico, que tiene que ver con un psicólogo que pueda acompañarte y buscar a ver por qué, cómo, de dónde, qué pasó. Digo, y hay personas que por ahí están y no quieren ir. Entonces uno dice, ¿es él? Porque tiene un carácter de perro que siempre lo tuvo. O es el bueno, tal Claro. cual. Que siempre lo tal tuvo, cual. y Bueno, entonces ahí, muchas veces exacto. dicen la excusa y no, es la enfermedad. No, pará, No, es la no, enfermedad. no, Es el totalmente. carácter de perro que no se lo supo dominar desde chiquito. Ujú. Mira, dos cosas te quiero decir, Ale. En primer lugar, cuando hablábamos de esto de la construcción de los síntomas, en los manuales de psiquiatría nos vamos a encontrar siempre con los mismos esquemas, ¿no? El delirio paranoico, que no lo mencioné y que también es súper común, el delirio paranoico, esta cosa de que todos hablan de mí, Que me me persiguen. miran, me persiguen. Lo que dijimos, ¿no? El místico, la Mm. grandeza, etcétera. Después las alucinaciones, ta. Ahora, el contenido de esas estructuritas se va llenando también epocalmente. Una persona que en los 40 volvía de la guerra Claro. no va a tener la misma composición sintomática que un pibe que hoy está jugando a la Play. ¿Se entiende? Total. Entonces, ahí es donde hay que ver cada situación y por qué esa persona está desarrollando una esquizofrenia con X síntomas. Y en relación a esto otro que decís, tal cual. Bueno, en Casa del Paraná, que es donde trabajo, justamente con personas con padecimientos mentales, esto es una discusión permanente, pero discusión en el sentido de que lo ponemos arriba de la mesa. Porque yo no me banco, mejor dicho, así, no me banco que todo sea justificado por el diagnóstico. Claro. Porque eso es un uso, es el uso secundario de Abuso la también. enfermedad. Un abuso Sí, termina esto que siendo. decía Freud del uso secundario de la enfermedad, bueno, o el abuso que podemos decir, Haga uso, pero no abuso. es esta cosa de todo es la esquizofrenia y todo es Claro. porque tomo medicación y todo es porque, y bueno, y no, porque es verdad que hay un montón de cosas que uno no puede o hay un montón de cosas en las que uno puede menos por el diagnóstico o por la medicación. Pero no tenemos que olvidarnos que cuando aparece el padecimiento mental, no aparece en un sachet de leche. Claro. Aparece en una persona. Una persona. Entonces, esa persona ya tenía características. Porque también hay otra cosa que si no es como que todas las personas con esquizofrenia son buenas,
todas las personas con síndrome de Down están angeladas, y acá voy a decir algo re polémico, pero hay personas que tienen esquizofrenia que son re malas, y no son malas porque tienen esquizofrenia, son malas porque son malas. Sí, y hay personas que tienen esquizofrenia y que son personas divinas, amorosas. Entonces, para mí lo más difícil en mi cotidianidad en Casa del Paraná es tener la lucidez suficiente como para poder ir marcando este trazo de, bueno, ¿cuánto es el diagnóstico y cuánto es propio de la persona? Y que no nos engañemos con esto, ¿sí? Bueno. Temón, lástima porque es para hacer. Yo tengo miles de preguntas en mi cabeza. Pero si tirás hasta donde nos saquen. Genial. Lo último que no tiene nada que ver quizás con el tema. De mi vida personal no hablo. Por favor, queremos saber. Menos en vivo. Anoche, no. ¿Se puede dar el caso de que una educación de una criatura, de una persona, de un ser vivo, donde no han existido límites de parte de los padres, donde no se han sabido marcar límites, donde no se ha sabido educar, llevar y a veces los chicos, como nosotros, todos necesitamos límites. Y más un chico que está en crecimiento, que está en formación su carácter, su forma de ser. Digo, cuando no existe eso y puede haber, no sé, esto lo estoy diciendo sin saber nada, algún hecho ya en la contextura o en la composición mental de la persona que puede llegar a ser proclive, o no sé la palabra, a que se desarrolle un síntoma de este tipo. Pero esta falta de límite puede llegar también a generar como viste, una persona que hace lo que quiere, que luego se desarrolle. Lo que pasa es que acá no es complicado, pero no te puedo dar una respuesta. Sí. No, está porque bien. En realidad lo que cada decir persona puede ser sí, puede ser no. Porque, a ver, ¿qué sucede? Aún se habla mucho de la cuestión genética, de ver las cuestiones hereditarias, y es verdad que cuando hay en el árbol genealógico uno tuvo digamos, un familiar con algún diagnóstico, tiene mayor probabilidades que alguien de esa rama, tal vez no la siguiente, sino la otra, pueda desarrollar. Pero tampoco es sí o sí. Primero eso. Y por otro lado, te digo lo mismo. La falta absoluta de límites de una familia, a lo mejor sí te genera un niño o una niña que después va a ser una persona adulta absolutamente descontrolado. Y a lo mejor no. Y a lo mejor justamente por toda esa falta de límites desarrolla un super yo grande como una casa que se autolimita, o a lo mejor la vecina. Yo antes hablaba de la cuca cuando la vecina fue ese sostén y esa persona que le puso esos límites. O la maestra fue una figura re importante y vio que haciendo las cosas de otra manera o la mamá de un amigo. No, o el voluntario en el barrio, en Orilla, en Villa Gobernador Galvez, donde sea, te muestra otro tipo de realidad. Por supuesto que uno siempre piensa, y deberían ser las madres, los padres o quien esté ahí en esa función, cumplir este rol de decir que no. Siempre en la facu me enseñaban qué es un padre, un no. ¿Sí? Un padre en el sentido de quién es la persona que cumple la función, ¿no? Pero también creo que en la vida uno puede ir encontrando esas figuras de referencia que si no lo encuentra en el núcleo familiar endogámico, lo puede encontrar en otros lugares. Entonces, la verdad, perdón, pero en esta no te puedo dar una respuesta. Pero no, me viene bien, porque a veces uno tiene, uno hace una, uno crea en sí mismo una idea y es totalmente errónea y está bueno sacarla. Es que es una, perdón, pero ya también lo cierro así es que creo que es uno de los grandes mitos generacionales también. Creo que hoy en día las generaciones actuales han cambiado un poco este paradigma de la salud mental de por sí. O sea, antes, vos hoy te cruzas, mi familia, el psicólogo es para los locos, yo no tengo que ir al psicólogo porque yo estoy bien. Que yo vaya a terapia cada 15 días es rarísimo, porque ella no va a terapia. ¿Qué le pasa? ¿Viste? Murmura por lo bajo. Bueno, entonces, el conocerse a uno mismo. Nosotros creemos que tenés. El darse, estoy diagnosticadísima. Hace 9 años que le estoy diciendo que vaya. Diagnosticadísima. No, a ver, es decir, bueno, esto de decir yo me cuido física
y mentalmente, ¿no? El cambio de paradigma y también esto de que está bien que estemos relacionando todo a la infancia, ¿no? Pero a veces está esta mal construcción de que canalizamos todo y asociamos todo a la falta de límites o a una infancia dura. Claro, Y es ambas como, cosas. ¿me entendés? Como que no hay esta posibilidad. Porque a veces culpa de Freud, que habló de los traumas infantiles. Porque Porque vos podés Freud nos tener- metió tanta Ay, mira, idea. estoy leyendo. Porque vos tenés una infancia Estoy leyendo a paradigmática, Kendall. ¿no? Kendall. ¿Lo Sí. ubicás? Un doctor que escribió En busca de la memoria. Ajá. Bueno, él hace una crítica del psicoanálisis y de Freud. Bueno, podemos hacer un día crítica. Un día del psicoanálisis. Crítica del psicoanálisis. Tremenda. A ver, bueno. Bueno. Entonces, nada, Bien, Bueno. bueno, aparte. Ay, chiquitito, Cortito y perdón, al pie, nos fuimos, al cortito y fin y al pie. cabo nos Cambio fuimos de con frente, esquizofrenia. cambio de frente. Cambiamos de frente, así somos Dale. muy versátiles acá. Bueno, y justamente porque hoy iba a hablar de esquizofrenia, me pareció también buena la oportunidad para traerles una invitación, Bien. porque tiene que ver con la salud mental. Desde el año 2019, y esto es re personal porque estoy a cargo de la organización desde Casa del Paraná y junto con otro equipo Qué formado por lindo. distintas personas. Desde el año 2019 estamos haciendo un festival que se llama el otro festival, ¿sí? Este es el otro festival, porque acá pasan otras cosas. Este es el de acá, el de Rosario, el otro festival. Es un festival de artes escénicas y salud mental, y a mí me parece que es hermoso hacerlo. La programación la pueden ver en las redes, Bien. ¿sí? Del otro Ujú. festival Rosario. Lo que yo les quiero contar es el sentido del festival. Primero, que es un festival de cultura, ¿sí? Por supuesto, autogestivo, independiente, colaborativo. No sería posible sin la unión de todas esas personas y de estamos todas viendo. esas instituciones que van aportando su granito de arena para que sea posible. Y lo interesante es que podemos hablar de salud mental a través de la Del cultura, arte. ¿sí? Ujú. A través del arte. Ujú. Que vamos a ir a ver una obra de teatro gratuita, que eso me parece también para destacar, y que alguna pregunta nos vamos a hacer. Y que no está destinado únicamente a usuarios y usuarias de salud mental, ni los elencos son únicamente usuarios y usuarias de salud mental, sino que también hay compañías y elencos profesionales. Claro. Entonces va a ir todo público y de pronto se va a encontrar tal vez con una palabra como esquizofrenia o, por ejemplo, hay una obra que se llama Apurate, hermoso traidor, que habla sobre esa situación que ocurrió en Buenos Aires, en el Borda, creo que fue en época de pandemia, donde un usuario murió a causa de una jauría de perros, ¿sí? Mm. Hay una obra sobre eso, por supuesto con una posterior reflexión a cargo de la Facultad de Psicología. La programación es muy buena, hay cosas muy fuertes, hay cosas que Claro. son más tranquis. Y este año también elegimos un concepto que es el de la amistad para que nos acompañe durante el desarrollo de todo el festival, porque pensamos, está todo tan complicado y al principio nos sentíamos un poco infantiles diciendo, ay, vamos a hablar de la amistad. Y después dijimos, a ver, la amistad no tiene que ser ese concepto que uno a Claro. veces piensa propio de la adolescencia o Todo romantizar. lindo, todo no, no. bueno. La todo- amistad hoy es un refugio, ¿sí? La amistad es ese lugar seguro al que acudimos cuando las cosas no están bien. Claro. Y en estos tiempos tan revueltos, tan convulsionados, nos pareció que sumar la amistad en el sentido de los vínculos más significativos que uno pueda tener Claro. es súper propicio para el festival. Y este cruce entre las artes escénicas, ¿sí? Entre la cultura y la salud mental, hoy nos resultaba urgente. Qué bueno, Mm. qué bueno, Muy qué bien. bueno. La programación es durante toda la semana. La programación va del 4 de junio, o sea, martes, ya arrancamos. Martes. Bien, Estamos martes, así en cuenta martes. regresiva. Martes 4 de junio Martes. al sábado 8 de junio hay actividades durante la mañana, más con formato taller. Ujú. Hay también obras por la tarde y, por supuesto, como siempre, a la noche entre las 20 y las 21 en distintas salas de la ciudad de Rosario. Pueden encontrar la programación completa en las redes de El Otro Festival Rosario y Buenísimo. participar Perfecto. gratuitamente y acompañarnos a defender la cultura, pero también a hablar de salud mental. Interesantísimo. Bueno, esperemos, vamos a ver, semana complicada para mí, pero bueno, algo quiero ver, algo quiero, aunque sea el sábado, Algo. aunque sea el sábado. ¿Y el miércoles qué tenemos? El miércoles. A ver, decime el miércoles antes de Revisá en irte. las redes del Ya te otro digo, festival. mira, la Ah, no, pero grilla. yo la tengo acá ya, El Rita. miércoles 6 ¿Qué tengo, Rita, el tenemos- miércoles? el miércoles 6 la programación es en Refi, que es un centro cultural que está... ¿Lo ubican? No,
Me parece que lo hemos Vélez nombrado varias veces Sarsfield porque... 641. Es Ah, relativamente ya, nuevo. zona norte, Sí. es zona norte, Y tenemos norte. una programación que va desde las 18 horas. Mm. Sí, hay 3 obras distintas. Ajá. Centro Cultural Buenas Tardes, que es una obra Buenas- muy linda. Buenos días, Ría. Yo ya la vi, esa es de un dispositivo del Roque, del Hospital Roque Ajá. Centenia, el puente. Después tenemos el desalojo de la compañía la Comunitaria Teatro. Tenemos también un testimonio. ¿Todo es el miércoles? Todo eso el Mamita miércoles. querida. El Impresionante, miércoles termina, impresionante. sí, el miércoles termina a las 20 horas. También ahí en Refi, y esta es una obra que también es muy, muy bella. Esa Se quiero ir. llama La fragilidad de la memoria. ¡Apa! Compañía Tallarín con Banana, es muy ¡Ay, gracioso. qué rico! ¡Qué rico! Los chicos Tallarín de con Tallarín banana. son divinos, así que bueno, hay de todo. Eso hay me de todo. gusta. Creo que, Dale, te veo el Refi entonces a ahí las llego, 20. ahí llego. Porque como estoy trabajando afuera en la semana, Claro. vuelvo el miércoles, entonces Claro. haría la escapadita para ver. Bueno, Retita, gracias. Como siempre nos quedamos, con ganas de seguir mucho más. charlando Pero bueno, más. pero eso está bueno porque da Sí, para... da para más. Un Bueno, programa especial. gracias, vamos. Rita. Gracias a ustedes. Un beso grande.